La actividad que estaremos trabajando se titula Actividad 1.4, difusividades en sistemas gaseosos, y prácticamente aquí vamos a ver solo la correlación de Wilkie-Lee. ¿Por qué solamente esta correlación? Bueno, la primera vez que se realiza esa correlación es un poquito tediosa, porque son varios valores que se deben estar buscando tanto en tablas como en decompresiones, entre otras cosas, ¿no? Pero solamente estaríamos manejando esa correlación y su debido ejercicio. Lo pueden encontrar, es el ejercicio propuesto para difusividades de gases, el cual dice así: calcular la difusividad del vapor de etanol a través del aire a una atmósfera de presión y 0 Celsius. Considere el valor de la temperatura de ebullición del etanol como 351.4 Kelvin. Este va a estar en la página 13, justo por debajo del apunte de la correlación de Wilkie-Lee. Ahora, tienen la ecuación ahí en la parte derecha, y para poder utilizarla vamos a necesitar determinar entonces el compuesto A y el compuesto B. El compuesto A será etanol, porque es quien se mueve, y el compuesto B será el aire, ya que este representa el medio por el cual se mueve el compuesto de interés. La correlación de Wilkie-Lee contempla valores como lo que son las masas molares, la temperatura en Kelvin, la presión en pascales, la separación durante el choque y el valor de la función de choque calculado basado en la temperatura y las energías durante el momento de atracción en el choque. Ahora, para poder iniciar con los cálculos se debe de considerar una pequeña tabla que incluya los parámetros que vamos a analizar durante este ejercicio. Estos parámetros van a estar en función de lo que sería la especie química A, que en este caso es etanol. Vamos a colocar aquí etanol, así como su fórmula, que sería C2H5OH, y el aire, que sería el compuesto B. La fórmula del aire no la vamos a poner, pero es nitrógeno y oxígeno, 79% el primero, 21 el segundo. El primer parámetro que estaríamos analizando es temperatura. Va a estar dada en Kelvin, seguido de la presión en pascales. Luego va a estar la masa molar en gramos sobre mol. La separación durante el choque, que esa la vamos a colocar en nanómetros de la tabla. Y tendríamos la energía de activación, energía epsilon sobre K. Eso ya es para cada uno de ellos. Colocamos los valores en forma de una tabla, en los cuales vamos a comenzar colocando los valores de temperatura. Ese valor es para ambos casos el 273.15. Entonces colocarían para el apartado de etanol y para el aire el mismo valor numérico, seguido de la presión. Para la mezcla binaria, la presión sigue siendo los 101.325 pascales, que es el equivalente a la atmósfera que está manejando lo que es el ejercicio. Ahora, para calcular la masa molar, eso es basado en la fórmula química. Son 2 carbón, por cada uno son 12, son 24, más 16 del oxígeno son 40, y 6 del hidrógeno serían los 46. Entonces en total son 46 gramomol, que es lo que iría en la primera columna de lo que es el etanol, 46. Seguido de aire, el aire es una mezcla de 79% nitrógeno, 21% oxígeno, y basando en eso, el número total que se colocaría ahí sería 29. Es un promedio, ¿no? 28 punto y algo, redondeado a 29. El valor de R y el valor de epsilon sobre K se van a conseguir en las tablas de lo que es el formulario y se miró la clase pasada. Una vez que identificamos los compuestos que vamos a trabajar, la página número 80, vamos viendo aquí abajo, la página 80, contiene información que van a utilizar para la correlación de Wilkie-Lee. Está dividida en dos tablas, donde la primera tiene el nombre de constante de fuerzas y la segunda tiene el nombre de volúmenes atómicos y moleculares, que se usa para información. Esta segunda es cuando no tienen datos de la especie química B, en este caso.
Bueno, en constante de fuerzas lo que harían es buscar la especie química, que en este caso es aire con etanol, y en la siguiente columna van a tener la energía del choque y luego van a tener la R o la separación durante el choque en nanómetros. La tabla está dividida en dos secciones, de manera que ustedes buscan el gas, luego tienen las primeras dos columnas, las siguientes dos columnas, y luego nuevamente empieza otra vez con el gas. En ese caso tenemos aire, pero si ustedes buscan para el caso de etanol no tendremos ningún tipo de información. Entonces en ese caso estaríamos utilizando la otra tabla, que son los volúmenes atómicos, para poder hacer el cálculo de una manera muy parecida a lo que sería la masa molar. Tomamos la información del cuántos carbonos, cuántos hidrógenos, cuántos oxígenos, cuántos cloros, etcétera, etcétera, y hacemos la suma, ¿no? Y para continuar, entonces tomaríamos esta información y la mandamos a lo que sería el apunte. Hice el recorte aquí de lo que son las tablas de constante de fuerzas del formulario y la de volúmenes atómicos y moleculares. Las estoy poniendo aquí para poder tener rápidamente la información que necesitamos. Por ejemplo, en el caso del aire, nosotros tomaríamos los valores de la columna epsilon sobre k, los cuales estamos hablando que es la energía durante el choque, y la R sería la separación durante el choque. Entonces vamos a leer la información de estas especies químicas y las vamos a utilizar para llenar lo que sería la tabla. Entonces en el caso del aire colocamos el 78.6 y para el caso de la separación el 0.3711. Si revisamos la tabla completa, es decir, las dos grandes secciones de columnas, vamos a ver que no está el compuesto de etanol. Tanto en palabras como en C2H5OH no vamos a encontrar el etanol. Por lo tanto, la separación y la energía durante el choque no se tiene. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, en ese caso vamos a recurrir a unas ecuaciones auxiliares. Estas se encuentran en el mismo apunte de la correlación de Wilkie-Lee, en la página número 13, y estas ecuaciones auxiliares se utilizan única y exclusivamente cuando no tenemos la especie química en la tabla de constante de fuerzas. Entonces, solamente en ese caso se van a utilizar esas ecuaciones. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué es lo que voy a medir con esas ecuaciones? Primeramente, las ecuaciones me van a servir para poder determinar el valor de la separación durante el choque y el valor de la energía durante el choque. En el caso de R, por ejemplo, la ecuación auxiliar que me ayudará a determinar esa información está dado como 1.18 del volumen molar a la 1/3. Eso es importante. Mientras que el caso de la energía durante el choque está determinada por 1.21 por TB, donde TB sería la temperatura de ebullición normal, es decir, la temperatura a la cual ebulle el sistema cuando estoy considerando al menos una atmósfera de presión. Esta información, la TB, la puedo encontrar de tablas o de internet. El volumen molar es el que yo tengo que determinar de alguna manera, y su determinación es muy semejante o muy parecida a lo que sería la masa molar. Multiplicamos el valor del carbón por el número de carbones que tiene el compuesto y a eso le sumamos, en este caso por ejemplo, el valor de los elementos de hidrógeno por el número de hidrógenos que tiene el compuesto, más el número de oxígeno por el valor del oxígeno, ¿no? Solo que esa información, en lugar de sacarla de la tabla periódica, yo la obtendría de lo que es la tabla de volúmenes atómicos y moleculares, la que se encuentra aquí en este momento. Es importante entonces identificar qué valores son los que vamos a tomar. Es carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces dice, volumen atómico metros cúbicos entre 1000 átomos por 10 a la 3, y luego viene carbón ¿cómo se llama? Y luego el número 14.8. Entonces yo digo así, carbón igual a 14.8 y faltaría el exponente, ¿no? Por 10 a la 3. En ese apartado probablemente
ustedes escriban por 10 a la 3, así como está. Seguido, o sea, igualito que en el apartado. Si ustedes hacen eso, se están considerando que esto es incorrecto. Realmente eso no es el valor del carbón. ¿Cuál sería el verdadero valor? Bueno, primero tendríamos que escribirlo correctamente. En ese caso sería el volumen atómico del carbón por 10 a la 3, porque todo es lo que aparece en el encabezado, debe ser igual a 14.8. Pero en la fórmula yo lo que estoy necesitando no es el volumen del volumen del carbono por 10 a la 3. Yo lo que quiero nada más es el volumen del carbón como tal. Así que lo que tengo que hacer en esta parte es un despeje. Entonces, el volumen de carbón tiene que ser igual a 14.8 entre por 10 a la 3. Paso despejando al otro lado de la ecuación. Por lo que el volumen me tiene que quedar 14.8 por 10 a la menos 3. Aplicando leyes de signos, de potencias. Potencias que se dividen, potencias que se restan. Entonces sería por 10 a la menos 3 nada más. Y ese procedimiento se va a aplicar en todos los casos donde la tabla tenga un encabezado que tenga una potencia. Sea la potencia negativa, sea la potencia positiva. Si la tabla tiene un encabezado con potencia, se tiene que aplicar. Así que tendrían que despejar la variable en cuestión para cualquier detallito que tengan ahí presentes. Con esta información, el siguiente paso, ahora sí, sería hacer el cálculo de lo que es el volumen molar. Tomamos la ecuación y la información de la tabla y lo aplicamos para el caso de etanol. Decimos entonces, el volumen molar va a ser igual a 2 veces que se encuentra el carbón más 6 veces que se encuentra el hidrógeno más 1 vez que se encuentra el oxígeno. Y en los elementos vamos a sustituir la información de la tabla. Decimos, para el caso del carbón son 2 veces el carbón por el 14.8 por 10 a la menos 3. Cerramos, más 6 veces el hidrógeno. Revisamos ahí. Y decimos entonces que es 3.1. 3.1 por 10 a la menos 3 aplicando el despeje. Y luego revisamos lo que sería el oxígeno. El oxígeno 1.4. Como es solamente un elemento, podemos dejarlo sin nada más. 1 por 1.4 por 10 a la menos 3. Cerramos. Hacemos el análisis. Aplican ahí los cálculos correspondientes. De manera que el resultado sería algo así como 0.0496. Y eso ya va a tener las unidades de los que aparecen en la tabla. Es importante que revisen ustedes si esos valores se parecen a los que ustedes calculan o si en sí son muy diferentes. Ahora, cuando trabajamos estas ecuaciones secundarias, con eso trabajamos el volumen, ¿no? Para encontrar la separación durante el choque, la ecuación secundaria de R implica la utilización del volumen molar. Entonces ya podemos aplicar la ecuación, ¿no? Entonces R, que sería separación del choque del etanol, será igual al valor del 1.18 que multiplicará el volumen molar que ya se calculó en el otro apartado, el 0.0496. Ese valor a la 1/3. De manera que el resultado tiene que ser algo así como 0.4333 nanómetros. Para este caso estaríamos utilizando más o menos unos 4 decimales para lo que es la separación. En el caso de epsilon entre K, la ecuación auxiliar o secundaria es 1.21 de la temperatura de ebullición. Ahora, la temperatura de ebullición para este caso es un dato del ejercicio. Ese dato, ¿dónde lo podemos encontrar? Si nos vamos al ejercicio, al final de la segunda línea
van a encontrar, dice, considera el valor de la temperatura de ebullición del etanol como 351.4. Entonces, ese dato, ese que ya está en Kelvin, y ese que vamos a tomar nosotros directamente para lo que es el cálculo. Si por alguna razón en un ejercicio no viene esta información, significa entonces que tendrán que buscarlo en otro medio de información, ya sea internet o algunas tablas que tengan por ahí a la mano. Entonces sustituimos el valor 1.21 por los 351.4 Kelvin y así obtenemos un resultado equivalente a 425.194. Con ese valor, entonces ya podemos llenar la tabla principal de parámetros, y escribir la información de los dos datos calculados anteriormente. Entonces cambiamos aquí el color para indicar que eso se obtuvo de una manera, bueno, se obtuvo después. Y escribimos la información, ¿no? Sería para el caso de la separación 0.4333. Y en el caso de la epsilon sobre K, el valor que usaríamos es el 425.194, que es la información ya calculada. Ok. Bueno, ¿qué hacemos con estos dos valores y ya con la tabla terminada, ¿no? Lo que tendríamos que ver es calcular la información que nos hace falta de la correlación de Wilkie-Lee. Entonces podemos ver, por ejemplo, que en el denominador yo tengo R su índice AB, y no tengo ni RA ni RB. O sea, yo tengo esos dos valores, pero no tengo como tal RA, RAB. Y luego también vemos que dice FKT sobre epsilon AB. Es todo una función que depende de un cociente dentro de un paréntesis, ¿no? Que es un término muy grande. Entonces, ¿cómo le hago yo para obtener esa información que me hace falta de la correlación? Bueno, ahí mismo en la página 3, en el apunte de difusividades, vamos a encontrar la manera de calcular esas variables. Las variables que estaríamos necesitando en este caso son la R subíndice AB, que es decir, es la combinación de la separación de cada molécula en el choque, y la otra va a ser la energía de atracción durante ese choque cuando se está hablando de las dos moléculas. Entonces, esos parámetros de Wilkie-Lee se van a obtener con las siguientes fórmulas. Para el caso de RAB, la ecuación que estarán trabajando es RA, bueno, es RA más RB sobre 2, es un promedio aritmético sencillo. En el caso de lo que es la energía durante el choque, ahí sí es un poquito diferente la ecuación. Es el epsilon de A se va a multiplicar por el epsilon de B y se le va a obtener la raíz cuadrada a lo que salga de esa parte. Vamos a ver un procedimiento algo así que algebraico un poquito adelante para ver cómo se hace esto de manera sencilla, pero lo más fácil es resolver primeramente R subíndice AB. Colocan los dos valores, 0.433 nanómetros más el valor del aire, que sería 0.3711. Entonces colocan aquí 0.3711, también nanómetros, y todo eso lo dividen entre 2. El resultado como tal es 0.4023 nanómetros. Ese sí ya es un dato que se puede utilizar en la correlación de Wilkie-Lee. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para la parte de la epsilon AB? Aquí vamos a hacer una pequeña separación del apunte para explicarles qué es lo que ocurre en este paso específico.
Esto no lo tienen que hacer en todos los apuntes o en todos los ejercicios que resuelvan de difusividades. Solamente con que lo entiendan una vez de dónde salen los términos, no hay ningún problema. Entonces la pregunta que vamos a contestar aquí es: ¿qué sucede con el término epsilon AB? Bueno, si recuerdan, en la tabla dice epsilon sobre A, epsilon A sobre K, y luego dice que eso vale una constante, ¿no? Es un número, un 78, un 45, un 130. Epsilon B sobre K es igual a otra constante, es otro número. Cualquier número es lo que vamos a representar nosotros por constantes. Si nos vamos a las tablas, en la columna esa donde dice energía, podemos obtener esos valores. 78.6 para el aire, y el otro se calculó basándonos en las ecuaciones secundarias. ¿Ok? Esas son las constantes de las que estamos hablando. Bueno, la fórmula dice epsilon la multiplicación de epsilon A y de epsilon B. Pero si yo despejo la anterior, me queda que epsilon A es igual a la constante por K. Mandé despejando la K, ¿no? Y epsilon B tiene que ser igual a la constante 2 por la K. Así que si yo multiplico, o si yo aplico la fórmula de epsilon subíndice AB, es raíz cuadrada de epsilon A por epsilon B. ¿Ok? Y si sustituyo ambas epsilon dentro de la raíz cuadrada, entonces yo obtendría una forma como la siguiente. Sería la constante 1 por K es igual a la constante 2 por K. Y a eso le saco yo la raíz cuadrada. Eso es la representación de cada una de las epsilon. ¿Ok? Y hay una propiedad de raíces cuadradas que dice que la raíz cuadrada de un producto se puede separar en las raíces cuadradas de los elementos de los productos individuales. Es decir, yo puedo decir C1 por C2 raíz cuadrada y K y raíz cuadrada de K por K. Como pueden ver a continuación, dice epsilon AB es igual a raíz cuadrada C1 C2 y luego raíz cuadrada de K al cuadrado. Entonces aquí lo que hago es cancelo la raíz cuadrada con el cuadrado de la K. De manera que eso se puede escribir como epsilon sobre AB igual a K por la raíz cuadrada de C1 C2, nada más. Y entonces la K solamente me queda pasarla al otro lado de la igualdad dividiendo el epsilon entre AB. Epsilon AB entre K tiene que ser igual a la raíz cuadrada de C1 por C2, donde esas son las constantes, o sea, el valor numérico de lo que encontramos nosotros en la tabla de parámetros, así nada más. Si se sustituyen los valores como tal, entonces obtendría yo el epsilon AB sobre K. Entonces podríamos decir que ahí voy a colocar los términos 425, entonces raíz cuadrada de 425.194 por el 78.6. Y eso sí, ya es un número. Entonces, si lo vamos terminando, serían 182.81. Ese es el valor de epsilon AB sobre K. Ahora, como tal ese valor, podríamos decir, no es tal cual el que aparece en la correlación de Wilkie-Lee. El valor es un poquito diferente, así que tendríamos que compararlo con la constante, ¿no? O sea, con los valores que en la correlación.
Este valor, o sea, epsilon AB sobre K, es el que yo debo de comparar con el valor del denominador de la correlación de Wilkie-Lee, lo que es el F paréntesis KT sobre epsilon AB. Si se fijan, hay similitudes y hay diferencias. Las similitudes es que yo tengo el término epsilon AB y tengo el término K. Las diferencias es que yo no tengo T y que están al revés, prácticamente. Pero no es nada que eso no se pueda resolver de manera de utilizando el cálculo, el álgebra y un poquito ¿cómo se llama? De imaginación, ¿no? Entonces sería epsilon AB entre K. Yo lo quiero convertir a KT sobre epsilon AB. Esa es la idea. Para hacer eso, entonces yo lo que voy a hacer es sustituir algunos valores de un lado de la igualdad y hacer multiplicaciones en ambos casos, ¿no? Al final de cuentas eso tiene que ser algo así como una ecuación que yo pueda estar trabajando. Entonces, vamos viendo. Hacemos la separación para indicarnos que aquí vamos a hacer todo un asunto de despejes y decimos, si epsilon AB sobre K es igual al valor de la constante 182.812, yo aquí en teoría ya tengo una igualdad, ¿no? De un lado es una sección algebraica y del otro lado es una constante. Por lo tanto, si yo tengo KT, si yo quisiera K sobre epsilon AB, lo que voy a hacer es voltearlo, ¿no? Voy a aplicar ahí un inverso y entonces eso sería igual a 1 sobre 182.812. Es exactamente lo mismo. Ahora, la siguiente parte más interesante es K sobre epsilon AB es igual a 1 sobre 182.812. Si yo esta parte la multiplico por 1, o sea, ambos lados de la ecuación la multiplico por 1, entonces técnicamente la ecuación no se va a ver afectada. ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo que del lado derecho, en lugar de multiplicar por 1 como tal, voy a multiplicar por un 1 un poquito diferente. T entre T. Al final, temperatura entre temperatura sigue siendo 1, ¿no? Entonces, la ecuación no se me altera. Pero al introducir los términos de temperatura, lo que voy a hacer es que el término de la parte inferior, es decir, el denominador del cociente de temperatura, yo lo voy a pasar al otro lado de la igualdad para multiplicar. Y voy a tener temperatura en ambos lados de la ecuación. Entonces, el término del denominador lo mando al otro lado como T. Y como en la parte derecha yo ya tengo el 182, que es una constante, en lugar de escribir T del lado derecho, yo lo que voy a hacer es escribir T pero como una constante. Eso es 273.15. Entonces del lado derecho tengo puros valores numéricos y del lado izquierdo tengo la forma de la función. Quiere decir que KT entre epsilon AB debe ser igual a 273.15 sobre 182.812. Ese es el valor como tal numérico. Hacen la operación matemática y eso les debe arrojar un valor más o menos como 1.49 aproximadamente, o tal vez 1.5 de acuerdo a sus decimales, ¿no? Ok, ahora sí ya tenemos todos los valores necesarios para lo que sería la correlación de Wilkie-Lee. Lo que hace falta es leer el valor de la f, la función de choque, y eso lo lograríamos con unas tablas que también se encuentran en el formulario. Entonces regresamos a la página 80, van a bajar un poco. En la 81 tendrían las ecuaciones de difusividades. Y en la 82 estaríamos viendo lo que sería la función de choque para difusión. Esta gráfica les daría a ustedes la última información que necesitan para poder utilizar la correlación de Wilkie-Lee. Entonces, si revisan en la parte inferior, dice KT subíndice E. Ese es el valor que ustedes se calculan,
que con esas variables. En nuestro caso nos dio 1.494. ¿Ok? Con ese valor lo que ustedes harían es leer ese 1.494 y el eje de las y les estaría dando el valor de la función de choque. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos aquí dos líneas. Una línea que se encuentra del lado izquierdo y la línea del lado derecho. Dependiendo de cuánto tengan, por ejemplo, digamos que la función de choque les da, no sé, 40. Se pusieron en 40, leen y obviamente van a tocar la línea del lado de la derecha. En ese caso, ustedes van a leer el valor en el eje derecho, es decir, así. En nuestro caso nos dio 1.49, prácticamente es 1.5. Otra cosa que tenemos que tener cuidado es esto. Esta gráfica no está igualmente espaciada, es como logarítmica el asunto. Si se fijan, todo este tramo de aquí tiene un incremento de 1, pero el mismo tramo tiene el incremento ya de 10 acá, y el mismo tramo tiene el incremento de 100 y luego de 1000, ¿no? Para que lo tengan en consideración. Quiere decir que los valores no son iguales, o sea, por eso no están igualmente espaciados. Entonces, si este es 1 y este de aquí es 2, se va a entender que la línea que se encuentra intermedio tiene que ser la mitad. Entonces, si este es 1 y este es 2, ese tiene que ser 1.5. Si este es 2 y este es 4, se entiende que esta línea tiene que ser, entonces, 3. Si esta es 2, esta línea tiene que ser 5, y así sucesivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, del 6, 7, 8, 9, aquí no hay ningún problema, todos están igualmente. Pero entonces le iríamos así. Entonces 1.5 prácticamente es el mismo valor. Aquí vamos a hacer un pequeño zoom. Vamos a ver, ahí está. Entonces sería 1.5, subimos de esta forma, nos colocamos aquí donde choca y vamos a leer hacia la línea izquierda, o sea el eje izquierdo en ese sentido. Continuamos y luego aquí tenemos el punto 6. Tengan cuidado nada más y para que identifiquen cuánto valen estos incrementos. Veamos, es el punto 4, entonces 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 incrementos de punto 4, quiere decir que cada una de estas líneas vale punto 0,4. Entonces aquí serían punto 44, punto 48, punto 52, punto 56 y el punto 6, ¿no? Que en este caso, el punto 6 es el valor que nosotros tomaríamos para la correlación de Wilkie-Lee. Ese sería el valor de la función de choque. Ese valor de la función de choque lo estoy indicando aquí como 0.6. Y es ahora sí el último dato que necesitamos para obtener la correlación de Wilkie-Lee completa. Así que vamos a hacer el cálculo y decimos sustituyendo para Wilkie-Lee. Y voy a hacerlo completo, voy a escribir toda la ecuación como tal de Wilkie-Lee. Y luego voy a sustituir la información que nosotros calculamos a lo largo del ejercicio. Y ahora sí decimos, es 10 a la menos 4 por 1.084 menos el 0.249 raíz cuadrada de 1 sobre 46, que es la masa molar del etanol, sobre 1 sobre 29, la masa molar del aire. Cierro el paréntesis y digo 273.15
a la 3 medios. Y nuevamente raíz cuadrada de 1 sobre 46, masa molar de etanol, más 1 sobre 29, masa molar de aire. Cierro raíz cuadrada, aplico toda una división y en el denominador voy a colocar los 101,325 pascales, porque así son las unidades de la presión. La RAB al cuadrado, en este caso el valor de RAB es 0.4023. Entonces coloco ese dato, 0.4023 al cuadrado, y luego voy a colocar el valor de la función de choque, el FKT sobre epsilon AB. Ese dato es el 0.6 de la gráfica anterior, así que colocamos aquí 0.6, cerramos y resolvemos todos los números de la correlación de Wilkie-Lee. Les aconsejo que lo hagan por partes, tengan cuidado si no están usando una graficadora y lo hagan unas 2 o 3 veces para que estemos todos de acuerdo de que es el mismo valor que nosotros nos va a calcular, ¿no? Entonces, cuando ya lo tengan, comprueben la potencia. La potencia tiene que ser un valor aproximadamente entre por 10 a la menos 4 hasta por 10 a la menos 6, siempre y cuando sean metros cuadrados por segundo. En mi caso, a mí me está dando 1.15 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundos. Esas son las unidades de la difusividad, y al menos en esas unidades, si respetan todas las unidades de la correlación de Wilkie-Lee, les tienen que dar metros cuadrados por segundo siempre. Así funciona la correlación. Y en este caso, el por 10 a la menos 5 cumple el criterio del rango para difusividades en gases.